Bueno, mis queridos hermanos, estamos volviendo a lo que estábamos diciendo. Hoy vamos a estudiar acerca de los nombres del Espíritu Santo o de las virtudes que aparecen cuando se menciona al Espíritu Santo. Siempre se la asocia con una virtud, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tratar de ver 5 de ellas. Pero lo importante no es tanto saber cómo es que él tiene esa virtud, sino lo importante es que esa virtud él nos la transfiere a nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tenga su papá y su mamá. Usted creció en un hogar con su papá, su mamá, o sea la condición en que usted ha crecido. Siempre vivió con alguien mayor que le enseñaba, que le transmitió ciertas cosas, ¿verdad? Que usted aprendió, ciertos modales, ciertos valores, ¿verdad? Y así el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros y él nos va a transmitir, su carácter. Él nos va a transmitir sus virtudes, y esas virtudes van a ser muy sobresalientes en nuestra vida, porque esas virtudes son lo que va a hacer notar que estamos siendo transformados con la presencia del Espíritu Santo. Bueno, le damos la bienvenida a mi querido hermano Guillermo. Dios te bendiga, Guillermo. Estamos aquí en la clase de los nombres del Espíritu Santo. Y para empezar vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 23 al 26. Juan capítulo 14, versículo 23 al 26. Y aquí Jesús está platicando con sus discípulos la última noche antes de ser crucificado. Y Jesús le dice a sus discípulos, bueno, no vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a entrar a ver esta parte donde Jesús habla de que Él va a venir a vivir en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Juan 14, 23 dice así: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y haremos, dice, nuestra vivienda. En algunas versiones antiguas dice nuestra morada, o nuestra casa, nuestra habitación en él, ¿verdad? O sea que la presencia del Espíritu Santo iba a estar en aquel que hubiese tomado la decisión de amar a Jesús, ¿verdad? Y obedecerle. Así que Jesús está diciendo esto que va a pasar. Y luego dice el verso 24. El verso 24 dice el verso 24, estamos en Juan 14, 24, dice así: el que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Capítulo 14, 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces aquí vemos que Jesús identifica al Espíritu Santo como el Consolador, como el Consolador. Y es una palabra griega que en el idioma griego se llama paracleto, ¿verdad? Y paracleto viene de una palabra de ustedes tal vez ustedes han escuchado la palabra paramédico, ¿verdad? Paramédico es alguien que está a tu lado dándote asistencia médica, ¿verdad? Aunque no es un doctor en sí, pero tiene conocimientos básicos de los primeros auxilios, ¿verdad? Entonces esa palabra quiere decir alguien que está junto a ti, y médico es para darte auxilio médico, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra paramédico. Entonces, en este caso, Jesús está hablando de un consolador. Esa palabra paracleto es alguien que está a tu lado, que viene a ayudarte, ¿verdad? Y no especifica
mucho en el área material, sino más que todo en el área espiritual, ¿verdad? Viene a ayudarnos en el área espiritual. Así que Jesús es el que identifica al Espíritu Santo como el consolador. Y esta palabra se puede también traducir confortador, no solo alguien que consuela, ¿verdad? Porque cuando oímos la palabra consolador, lo primero que viene a nuestra mente es alguien que viene a consolar a alguien que está triste, ¿verdad? Pero también la palabra se puede traducir confortador, alguien que viene a darte aliento, alguien que te viene a darte un nuevo ánimo, ¿verdad? Que quiere levantarte tu ánimo, tu estima, ¿verdad? También se puede traducir como abogado. O sea que esa palabra paracleto también puede ser alguien que viene a ayudarte como un abogado para darte orientación, para darte consejo, para darte guianza en algo que espiritualmente no sabes cómo responder. Entonces todo esto, ¿verdad? Todo esto, entonces estamos viendo esto y entonces estamos viendo cómo esta palabra consolador tiene algunas connotaciones, ¿verdad? Tiene una variedad amplia de entendimiento de qué se trata. Entonces, el asunto, hermano, que estamos viendo es que ya leímos en Juan 14, 23 y al 26 que Jesús dice o dijo que aquel que le amara y decidiera amarle y guardar sus palabras, sus mandamientos, Jesús promete que le va a enviar al Consolador, ¿verdad? Pero estamos viendo de que no es solamente que venga, ¿verdad? Que venga el Consolador a nuestra vida, sino lo importante es que Él va a transformar nuestra vida. No va a venir nada más a estar junto a nosotros parado, sin hacer nada, sin llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Sino al contrario. El Espíritu Santo, el Consolador, viene con el propósito de que nosotros, primeramente, Él nos consuele de nuestra vida caída, ¿verdad? De nuestra vida pecadora, ¿verdad? En nuestra vida que está arruinada por el pecado. Él viene a darnos una buena noticia, una consolación en decir de que no estamos totalmente perdidos, ¿verdad? Sino que tenemos esperanza. Ese es el propósito del Espíritu Santo, ¿verdad? Que llega a darnos una palabra de consuelo, que aunque somos mortales, somos personas imperfectas, pero en la gracia de Dios tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza, tenemos una buena noticia. Que Él viene a darnos una buena noticia. Nos viene a confortar cuando quizás estamos pasando por problemas, estamos pasando por una situación complicada en nuestra vida. Ustedes se recuerdan en la Biblia hay muchos ejemplos de creyentes de que pasaron por situaciones complicadas y que Dios siempre los sacó adelante, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo viene también a eso, ¿verdad? Viene también a interceder, ¿verdad? La semana pasada vimos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como enseñan los testigos de Jehová, ¿verdad? Sino que es una persona que intercede, tiene sentimientos, tiene conocimiento, tiene todo esto. Entonces Él viene a interceder por nosotros, aún en nuestras oraciones, leímos ahí en Romanos 8:28. También la Biblia nos aconseja que nos fortalezcamos con el poder del Señor, ¿verdad? Pablo habla de eso. Entonces el Consolador viene a estar con nosotros y viene a hacer toda esta serie de actividades a nuestro favor, ¿verdad? Pero no solamente las hace a nuestro favor, hermanos, sino lo más importante es de que nosotros aprendamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Aprendamos a hacer lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que si el Espíritu Santo está en nosotros, presente en nosotros, nos está transformando, nos está transmitiendo esas virtudes de Él, ¿verdad? La pregunta sería, tú como cristiano, ¿has aprendido a confortar a otro? ¿Has aprendido a consolar a alguien más?
Entonces, si no lo hemos aprendido, pues es que, pues no sé qué está haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estamos, cuando nosotros estamos con alguien que está pasando por una situación triste, una situación complicada, cómo el Espíritu Santo nos lleva a nosotros para que nosotros, el Espíritu Santo hable a través de nosotros y consolemos a aquella persona. No es que nosotros directamente la estemos consolando, pero el Espíritu Santo nos usa para poder consolar a alguien, ¿verdad? Para poder darle palabras de ánimo a alguien, para poder interceder por alguien, para poder darle ánimo a aquella persona, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se encarga de usarnos para hacer eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos transmite esa virtud para que nosotros juntamente con él lo hagamos, ¿verdad? No vamos a ir nada más como un robot, como un robot, no vamos a ir como un robot a hablar, sino que hay una transformación en nosotros que nos lleva a hacer eso, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, que no solamente sepamos que el Espíritu Santo es consolador, que es abogado, que es alguien que conforta, pero que nosotros estamos siendo transformados a hacer eso, porque eso es parte de la presencia del Espíritu Santo, que nosotros vamos a hacer esa nueva creación, que vamos a transmitir eso a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los conocidos, y aún hasta a los desconocidos le podemos dar una palabra de ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos eso, ya tenemos esa presencia del Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿estás confortando? ¿Has confortado a alguien tú en tu experiencia cristiana? ¿Le has dado palabras de ánimo a alguien en tu experiencia cristiana? ¿Le has animado en tu experiencia cristiana a alguien que está pasando por una situación difícil, triste, complicada? ¿O simplemente te has quedado callado y nomás dices, pues pobrecito, ¿verdad? Y no hacemos nada. El propósito, hermanos, es de que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Podamos darnos esa consolación unos a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está haciendo morada en nosotros, está viviendo en nosotros para precisamente impregnarnos de esas virtudes, ¿verdad? Impregnarnos de esa virtud para que nosotros la podamos proyectar, ¿verdad? O transmitir, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia donde usted ha podido, qué sé yo, consolar a alguien que está triste, confortar a alguien que está desanimado, que está pasando por una situación, interceder por alguien, orar, pedirle a Dios por la necesidad de esa persona, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos apoyar a una persona que está así, ¿verdad? Debe de nacer de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo que está ahí produce eso, ¿verdad? Debe producir eso. Entonces, ese es el propósito de descubrir los nombres del Espíritu Santo, porque en cada nombre aparece una virtud, ¿verdad? Que vamos a ver hoy. Entonces hágase usted la pregunta, ¿verdad? ¿Yo he confortado a alguien? ¿Yo he podido consolar a alguien? ¿Yo he podido abogar por alguien? ¿Ah? Entonces, todo eso, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, de que si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a poder desarrollar, quizás no a la perfección, pero ahí es donde vamos a ver se va a ver notar la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros. Vamos a pasar a la número 2. La número 2 está ahí en Juan capítulo 14, en el versículo 17. Y ahí Jesús identifica también, porque aquí este capítulo es Jesús que está hablando, ¿verdad? Es Jesús quien está, son palabras de Jesús en esa noche de la última cena. Después de la última cena, estaban allá en el huerto del Getsemaní y él estaba hablando con sus discípulos antes de ser arrestado y ser crucificado, ¿verdad?
Entonces, en el capítulo 17 vamos a ver que Jesús también identifica al Espíritu Santo de una manera. Y lo va a identificar en el versículo 17 de otra manera. Mire, dice así: el Espíritu de verdad. Fíjese, aquí ya no le dice consolador, pero dice el Espíritu de verdad. Habla de otra cualidad, de otra virtud que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, dice, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Cuando dice que no lo conoce, es que no tiene ninguna relación con él, ¿verdad? Está hablando de conocimiento relacional, ¿verdad? Entonces, y luego dice, pero ustedes sí lo conocen, o sea, porque ya se está relacionando con ustedes y se va a relacionar todavía más, porque vive con ustedes, dice, y estará en ustedes, o sea, dentro de ustedes, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que aquí en este segundo versículo, aquí Jesús identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, de verdad. Y aquí la palabra que se usa es una palabra que no solamente quiere decir que el Espíritu dice algo que es verdad, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Cuando dice el Espíritu de verdad, quiere decir el Espíritu que solamente habla verdad. Porque como es Dios, es divinidad, no puede estar hablando mentiras, si no sería Dios, ¿verdad? No pudiera estar engañando, ni pudiera estar falseando lo que dice. Entonces, lo que quiere decir aquí, que el Espíritu de verdad quiere decir que es real el Espíritu y que eso que Él nos habla o que nos revela en la palabra de Dios es digno de confianza porque Él no puede mentir, ¿verdad? Es totalmente verdadero lo que dice, ¿verdad? Y es totalmente genuino en lo que dice. Esa verdad no la tomó de alguien más. Esa verdad no la leyó en un libro, ¿verdad? Sino que está hablando de su propia naturaleza. El conocimiento que nos está transmitiendo es verdadero porque es de Él, es de Dios, ¿verdad? Entonces es genuino, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está hablando de que este Espíritu Santo también Él lo identifica como el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos enseña la verdad de Dios sobre su amor hacia nosotros, sobre el plan de salvación para nosotros. Y en el Evangelio de Juan, Jesús habla, en contraste a la verdad, habla de que Dios nunca miente y que Él, su amor por la humanidad es verdad, es genuino, es real, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo nos habla acerca de un Cristo verdadero, ¿verdad? De un Cristo verdadero. El Espíritu Santo, al ser Dios, no puede mentir. Su naturaleza es pura y perfecta. En cierta parte del Evangelio de Juan, yo creo que en el capítulo 10, ¿verdad? Jesús habla y le dice a los fariseos de que ellos no aceptaban la verdad que él hablaba, ¿verdad? Que Jesús les decía. Y luego les dice, ustedes no aceptan mi verdad o la verdad de Dios porque ustedes más que todo le creen a la mentira y los llama hijos de Satanás, del diablo, ¿verdad? Que es el padre de la mentira, del engaño, de la falsedad, ¿verdad? Desde luego que no está hablando físicamente que son hijos del diablo, simplemente es una manera de decirles que ellos han aprendido y tienen las mismas características del enemigo, que es falso, ¿verdad? Y que vive en un engaño y en el engaño, ¿verdad? Entonces, lo importante, hermanos, de este que estamos viendo, de que es el Espíritu de verdad, es que como el Espíritu Santo vive en nosotros y nos va regenerando para que nosotros seamos cristianos de verdad, genuinos, reales, que no seamos cristianos de apariencia,
¿verdad? Sino que seamos cristianos de verdad, verdaderos. Y nosotros podemos leer el capítulo 15 de Juan, donde está la vid verdadera, ¿verdad? Jesús se identifica como la vid verdadera, ¿verdad? O sea que la vid genuina, la vid que de verdad es vid, ¿verdad? Que de verdad da fruto bueno, da fruto de amor. Entonces, la verdad tiene que ver con la genuinidad, con la verdad de lo que somos, ¿verdad? No podemos tener doble vida, ¿verdad? O tenemos una o tenemos la otra, pero no podemos tener doble vida, ¿no? O somos de Dios o no somos de Dios, ¿verdad? O está viviendo el Espíritu Santo con nosotros o no está viviendo con nosotros. Entonces, se va a reflejar en nuestra vida, ¿verdad? Nos vamos a identificar por nuestros hechos. Ahí lo dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, dice. O sea que los hechos reflejan si somos verdaderos cristianos o no, ¿verdad? Y desde luego que una de las formas que uno aprende de Dios es que Dios nunca miente, ¿verdad? Ni nunca lo va a poder mentir, porque iría en contra de su naturaleza. Entonces el Espíritu Santo, al estar presente en nuestra vida, Él nos va a enseñar a siempre decir la verdad, siempre decir la verdad. Y la pregunta sería, ¿cómo el Espíritu Santo te ha regenerado? Para que ya no digas más mentiras, ni engañes a los demás. ¿Te conocen por decir siempre la verdad? ¿La gente te conoce a ti por ser una persona que siempre dice la verdad? ¿O tienes mala fama de engañador o de mentiroso, ¿verdad? Cuando una persona no es digna de confianza, por algo no es digna de confianza, por algo la gente no le tiene confianza. Hay personas que no son dignas de confianza porque sus hechos dicen otras cosas, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros seamos genuinos, ¿verdad? Seamos verdaderos, que aprendamos siempre a hablar con la verdad, pero no solamente hablar, ¿verdad? Sino actuar y hacer las cosas de verdad, ¿verdad? Ser genuinos. Sí, porque cuando uno no es genuino, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta, tarde o temprano va a salir que no estamos actuando con verdad, ¿verdad? Que no estamos siendo verdaderos cristianos. Y a veces a muchos cristianos los señalan como hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen ser cristianos, pero viven de otra manera y sus actitudes dejan mucho que desear. Entonces ahí ahí podemos ver de que no se está viviendo un verdadero cristianismo, en el sentido de que el Espíritu Santo no está produciendo esa verdad en nosotros, esa vida verdadera, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Porque la Biblia habla muy claro, ¿verdad? De que el Espíritu de verdad, si está en nosotros, nos va a enseñar y nos va a transmitir a ser verdaderos creyentes y hablar siempre con la verdad. Aunque a veces decir la verdad, a veces lastima, ¿verdad? A algunos, porque algunos tal vez quieren escuchar algo, siempre quieren escuchar todo positivo, ¿verdad? Pero a veces no todo es positivo. A veces hay cosas que no salen bien y hay que enfrentarlas, ¿verdad? Hay que hablar con la verdad. Si te equivocaste en algo, reconocerlo. Es mejor decir fallé, aceptar que es una verdad, que somos falibles, ¿verdad? A decir, ¿sabes qué? Echar una mentira, ¿verdad? Porque no se gana nada mintiendo, al contrario, se pierde, ¿verdad? Es mejor decir una verdad aunque duela que decir una mentira piadosa, ¿verdad? Porque después se van a dar cuenta y vamos a quedar, bueno, vamos a quedar como mentirosos, ¿verdad? Entonces vamos a perder más, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿verdad?
La pregunta es, me gustaría que leamos un versículo en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25 es algo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia ahí de Éfeso en sus últimas recomendaciones. 4:25 dice así, fíjese cómo dice el apóstol Pablo, porque muchos cristianos se tardan en procesar su nueva vida en Cristo, ¿verdad? Se bautizan, empiezan a ir a la iglesia y entonces y siguen viviendo su vida así como pagana, sin temor de Dios, o muy levemente, no se enfocan bien en su nueva vida cristiana. Entonces siguen con sus mismas costumbres, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Dice. O sea que si el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de verdad, pues debe de transmitirnos eso, debe de transformarnos en ser personas que hablemos siempre con la verdad. Y luego dice, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea que si nosotros mentimos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? O sea, no mejoramos. Al contrario, es un mal que le estamos haciendo al cuerpo, ¿verdad? Entonces es bien importante que uno acepte la realidad. Cuando uno, a veces uno tiene alguna enfermedad y no la quiere aceptar. A veces uno dice, ¿sabe qué? El doctor va y le dice, ¿sabes que tienes diabetes? Por decirle algo, ¿verdad? Tienes diabetes. Y usted dice, no, pues, ¿qué te dijo el doctor? No, pues no tengo nada. Dice, ¿cómo que no tienes nada? No, es que no tengo nada, ¿verdad? No, es que estás enfermo. Si tienes algo, lo tienes, ¿verdad? Entonces, y si uno si uno no acepta la realidad, pues, y sigue viviendo una vida desordenada, pues el perjudicado es uno, ¿verdad? Es mejor aceptar la realidad y hablar con la verdad y aceptarla, ¿verdad? Reconocerla y aceptarla. Bueno, no sé si a ustedes les ha costado trabajo ser personas que hablen con la verdad, ¿verdad? Se hablen con la verdad, porque ese es el propósito de la vida cristiana, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y mora en nosotros, pues algo nos ha de transmitir, algo ha de transformarnos. No sé si ustedes se consideran personas o cristianos que siempre hablan con la verdad, siempre están a favor de la verdad. No sé qué piensan ustedes de aquello, ¿verdad? Porque imagínense que a un cristiano lo agarren mintiendo. No, pues su testimonio pues se viene al suelo, ¿verdad? Y a veces, aunque uno no lo diga, pero a veces con su modo de ser lo da a conocer, ¿verdad? Lo da a conocer. Entonces, el llamado de que Jesús mismo le llame o identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad es porque nunca nos va a mentir el Espíritu Santo porque iría en contra de su naturaleza. Y Él lo está transformando esa nueva criatura, esa nueva creación que el Espíritu Santo está regenerando, está transformando. Así que es bien importante que nosotros aprendamos a hablar con la verdad siempre, ¿verdad? No que nunca me dijiste, luego nos estén reclamando, ¿sabes qué? Nunca me dijiste que esto es así o asá. Es súper importante para nuestro testimonio como cristianos, pues hablar siempre con la verdad. Y es mejor, ¿verdad? Es mejor, porque que luego uno lo descubran que anda mintiendo, que anda diciendo cosas que no son, ¿verdad? Bueno, este es el segundo
El tercero que vamos a ver, ¿verdad? Se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar ese pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y aquí el apóstol Pablo identifica al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues con esa cualidad que es la santidad, porque es santo. Esa sí es parte directa de su nombre, ¿verdad? La manera que se identifica. El Espíritu Santo, pues es santo porque él todo lo que hace es puro, sin pecado, sin maldad. Eso quiere decir santo, ¿verdad? Sin maldad, sin mala intención, sin una mal deseo, ¿verdad? De querer hacer lo malo o alguna maldad. Dice Romanos 1:4, dice así el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Voy a leer el versículo 3 para que entendamos que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice así el 1, 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Este evangelio habla de su Hijo. El evangelio de Dios habla de su Hijo, Señor Jesucristo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, el rey de Israel, que fue rey de Israel. Verso 4. Pero que según el espíritu de santidad, dice. O sea que ahí Pablo está identificando al Espíritu Santo como el espíritu de santidad. Fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Fíjense, hermano, de que aquí habla de que el Espíritu Santo se le identifica como el Espíritu de santidad. Y en este caso, santidad se refiere a que está totalmente separado del pecado, separado de la maldad. No tiene nada que ver con la maldad. El Espíritu Santo no tiene ni un 1% de maldad, ¿no? Es totalmente puro en su carácter, ¿verdad? No tiene ninguna mala intención, como nosotros, ¿verdad? Que a veces tenemos malas intenciones, ¿verdad? O queremos sacar ventaja a veces de alguna cosa. Entonces, aprovechándonos de la situación. Y no, el Espíritu Santo está separado de la vida ordinaria de pecado o de la vida común, ¿verdad? Como vive el ser humano, totalmente ajeno en su carácter, ¿verdad? Y la palabra santidad también quiere decir para uso exclusivo de Dios y para ya no vivir pecando, ¿verdad? Cuando algo es santificado es porque se ha apartado para Dios, se ha apartado para que le sirva solo a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona se casa, ¿verdad? Ese matrimonio es santificado. ¿Por qué? Porque ese hombre está apartado solo para esa mujer y esa mujer está apartada solo para ese hombre. Por eso se le llama la santidad o la santificación del matrimonio, ¿verdad? Porque está apartado tanto el hombre para esa mujer como esa mujer para ese hombre y nada más. De ahí no hay otra opción. Eso quiere decir la palabra santidad, algo que está exclusivamente para ti, ¿verdad? Exclusivamente separado para ti, para que tú vivas con aquello o tengas en tu vida aquello, ¿no? Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad, eso quiere decir que el Espíritu Santo nos ha apartado para dejar de practicar lo malo o el pecado. Y me gustaría que veamos un pasaje en Primera de Tesalonicenses, pasaje que habla de la santidad, precisamente, de la santidad en la vida íntima de las personas, ¿verdad? Porque la santidad tiene que ver con la exclusividad, con el trato exclusivo de algo, que algo es solo separado o apartado
para ciertas personas, ¿verdad? En este caso, Jesucristo estaba apartado desde ante la fundación del mundo para cumplir con una función, ¿verdad? Y él no desvió su vida haciendo otras cosas. Él fue fiel hasta lo que se le encomendó hasta la muerte, ¿verdad? Y habla de la fidelidad. La santidad y la fidelidad tienen una relación muy estrecha. Entonces dice aquí, ¿cómo el Espíritu Santo te ha ido apartando de practicar lo malo o el pecado? Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Bueno, vamos a leer hasta el 7. Y mire qué dice el apóstol Pablo. La voluntad de Dios es que sean santificados. Esa apartada de santificado quiere decir que se aparten de lo que no es bien, lo que no es bueno, de lo que está incorrecto, de lo que es moralmente malo. Hay que apartarse, dejarlo. Y luego, en este caso específico, él dice que se aparten de la inmoralidad sexual, dice. Es que se aparten de vivir una vida inmoral. Una persona santificada, una persona que tiene el Espíritu Santo, no va a poder vivir una vida cristiana y al mismo tiempo vivir una vida inmoral, ¿verdad? Porque sería ilógico. Entonces, por eso dice que se aparten de la inmoralidad sexual. Y luego el verso 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Está hablando de los deseos sexuales, ¿verdad? De una manera santa y honrosa, ¿verdad? Y luego el versículo 5 dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Paganos quiere decir aquí los que no conocen a Dios. Y luego lo dice, lo explica. Paganos que no conocen a Dios. Verso 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. ¿Verdad? Como diciendo que respete, que cada quien respete a la esposa de su prójimo o al esposo de su hermano, de su hermana. Luego dice, el Señor castiga todo esto, ¿verdad? Como ya les hemos dicho y advertido. O sea que Pablo ya lo había dicho varias veces. Verso 7, Dios no nos llamó a la impureza. Cuando dice impureza se refiere a una vida inmoral sexualmente, sino a la santidad. O sea, a vivir dentro de lo que Dios establece como correcto, ¿verdad? Como sano, como lo que Él estableció. Entonces, el espíritu de santidad tiene que ver con eso, ¿verdad? De que uno use su cuerpo para las cosas que Dios ha establecido como correctas y que no lo use para lo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? La pregunta sería, yo como cristiano doy testimonio con mi vida que yo respeto mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que yo respeto a mi matrimonio, que yo respeto a mi esposa, a mi esposo, que llevo una vida que está honrando a Dios, o me da igual, ¿verdad? Por eso Pablo hace una diferencia entre los paganos y los cristianos, ¿verdad? en este rublo. Así que es bien importante que si el Espíritu Santo vive en nosotros, no vamos a poder ser verdaderos cristianos y no vamos a respetar, no vamos a vivir en pureza, ¿verdad? No vamos a vivir de una manera digna. Vamos a estar usando nuestro cuerpo para pecar, ¿verdad? Para hacer cosas que no son correctas delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu de santidad, en este caso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va transformando
a que nosotros seamos personas que vivamos dentro de un ambiente de santidad, de respeto, de amor, ¿verdad? De respetar nuestros votos matrimoniales, de no estar haciendo cosas fuera de orden, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, son características de que la presencia del Espíritu Santo está en uno, ¿verdad? Porque lo va transformando a que piense de una manera santa, que piense de una manera correcta, pura, ¿verdad? Bueno, hay personas que dicen, no, es que yo, si engaño aquí a mi esposo o mi esposa, ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Bueno, eso es una manera de pensar muy, ¿cómo se puede decir? Muy, muy torpe, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no te ha transformado, ¿verdad? No está haciendo realmente una transformación en ti. Porque un cristiano nunca va a estar pensando en eso, ¿verdad? Nunca va a estar pensando en serle infiel a su esposo o a su esposa, ni estar ahí haciendo cosas incorrectas, precisamente porque el espíritu de santidad sabe, lo ha apartado de esa suciedad del mundo, ¿verdad? Lo saca de eso y esa acostumbra y tiene su mente ya enfocada de otra manera, ¿verdad? Entonces es bien importante que podamos ver que el Espíritu Santo, los nombres que se le da, eso también lo debe de producir en nosotros, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido. Seguiríamos siendo paganos, como dice Pablo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ya vamos 3. Vamos a ver si podemos abarcar de los 2 que siguen. Vamos a Romanos 8:15. Vamos a hablar del espíritu de adopción. Romanos 8:15 nos habla del Espíritu Santo como el espíritu de adopción. 8:15 dijo. Romanos 8:15. El espíritu de adopción. Dice que el Espíritu Santo aquí lo llama el espíritu que nos adopta. Dice Romanos 8:15, lo voy a leer. Voy a leer hasta el 14. Romanos 8:14 y 15. Hasta el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, no debe de haber lugar a dudas de eso. 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, Pablo identifica al Espíritu Santo como un espíritu que nos adopta. Y la idea del Espíritu Santo es de que Él nos recibe en la familia de Dios. ¿Ves? El Espíritu Santo nos adopta, o sea, nos recibe dentro de la familia de Dios y nos trata como hijos de Dios y nos bendice como hijos de Dios y nos da la confianza de que nosotros podamos clamarle a Dios, Abba Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a que nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que nosotros debemos recibir en la familia de Dios a cualquier persona que se arrepienta, a cualquier persona que se quiera acercar a Dios. Nosotros le debemos de abrir las puertas y recibirlo en la familia de Dios. El Espíritu Santo nos recibe en la familia de Dios y nos da la confianza de sentirnos bien recibidos, bien aceptados. Qué triste sería, hermanos, de que nosotros no tuviéramos ese espíritu de adopción. Porque cuando una persona llega a los pies de Cristo, ¿verdad? La iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene las virtudes del Espíritu Santo, debe de acoger a aquella persona, recibirla a aquella persona no se sienta discriminada, ni se sienta menos, ni se sienta que no pertenece
al cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario, que se sienta que es bien recibida, que es aceptada, que es uno más del cuerpo de Cristo y que es tan digna como nosotros, como todos los demás, ¿verdad? Que sienta esa aceptación en la familia. Ese es el espíritu de adopción, ¿verdad? Entonces el asunto es de que las personas que llegan a la iglesia o se integran a la iglesia, deben de sentir y recibir y ser aceptados en la familia de Dios. Pero el asunto es que si nosotros tenemos ese espíritu, usted tiene el espíritu de cuando una persona nueva llega a la iglesia, se integra a la iglesia, ¿verdad? Tiene usted ese espíritu de calor, de hermandad familiar, de recibirlo y de que se sienta amado, que no se sienta discriminado, ni que se le vea de menos, ¿verdad? Porque hay hermanos que llegan a la iglesia, ¿verdad? Pues que en el mundo los han discriminado, ¿verdad? Tal vez por su raza, por su situación económica, quizás porque, pues tal vez su condición social, de donde vienen, pues han sido marginados, en fin. Y si llegan a la iglesia y se les va a tratar igual, pues de nada sirve, ¿verdad? Entonces, no es una iglesia que tiene el espíritu de adopción, ¿verdad? Santiago dice eso, ¿verdad? Dice que si entra a tu iglesia uno que se ve bien vestido y luego llega otro pobre y al bien vestido le dice, siéntate aquí, y al pobrecito le dice, siéntate ya en el suelo, pues dice, ustedes están haciendo acepción de persona, dice, ustedes no tienen un espíritu de adopción, porque están tratando de una manera a uno y otra manera a otro, mientras que el Espíritu Santo a todos nos recibe igual, ¿verdad? Dice que todo lo que recibimos del Señor nos dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese espíritu de adopción. Dice, ¿puedes recibir y aceptar a cualquier persona en la familia de Dios? ¿O todavía tienes un espíritu discriminatorio? Un espíritu de rechazo, ¿verdad? Tal vez a veces te sientes a que tú eres mejor o superior o no sé, ¿verdad? Hay personas que se sienten así. Mientras que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos de la misericordia del Señor, ¿verdad? Así que eso es bien importante, tener el espíritu de adopción, ¿verdad? Entonces, el espíritu de adopción es una persona que recibe a los demás y les muestra un buen semblante, ¿verdad? Un buen semblante. Te conocen en la iglesia o te conocen los demás, aunque no sea en la iglesia, ¿verdad? Puede ser en cualquier lugar. Te conocen por ser una persona alegre, optimista, motivada por las promesas de Dios, una persona que ve a los demás como hermanos, como familia, que los aprecia, que da muestras de afecto, ¿verdad? O eres una persona que se aleja de los demás, que solo se habla a ciertas personas, a otros los rechaza, haciendo, pues, ese no es un espíritu de adopción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un espíritu de discriminación. Entonces, eso no viene del espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante, hermanos, de que nosotros proyectemos confianza a las personas, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros debe transmitir eso. Si tenemos el espíritu de adopción, nosotros vamos a recibir a los demás y tratarlos como lo que son, hijos de Dios, ¿verdad? Ni más ni menos. Tratarlos con esa dignidad que ellos tienen, igual que nosotros. Nadie en el reino de Dios, nadie es más, nadie es menos, ¿verdad? Ni porque uno tenga una mejor educación académica, ni porque tenga más dinero. Eso no, delante de los ojos de Dios, eso es punto y aparte, ¿verdad? Porque el espíritu de Dios es espíritu de adopción. Y Filipenses 4, vamos a ver ese pasaje, Filipenses 4. Filipenses 4 nos habla de ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de adopción, que es bien importante, de recibir en la familia de Dios a los demás.
como debemos recibirlo, como Cristo nos recibió a nosotros, ¿verdad? Nos recibió con toda bendición. Entonces se recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo cuando regresó a su casa, pues fue bien recibido por el padre, ¿verdad? Y aunque el otro hermano no lo quería, el otro hermano no tenía ese espíritu de adopción. Lo veía como alguien que no se merecía nada. Entonces tenemos que ser más espirituales en ese sentido, ¿verdad? Filipenses 4:4, mire que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, dice. O sea, no seas amable con unos y con otros seas déspota, ¿verdad? Seas mal encarado, etcétera. El Señor, dice, está cerca. O sea que estos consejos del apóstol Pablo son para todo cristiano, ¿verdad? Y precisamente habla de eso, de vivir la vida con mostrar siempre ese buen ánimo a los demás y eso nos va a ayudar. Vamos a terminar con la última, que habla en Hebreos 10:29 del Espíritu de gracia. Y esto es algo muy, muy hermoso también. Cómo nosotros necesitamos tener esa gracia. Porque la gracia de Dios, Dios no nos ha pagado conforme a lo que somos, ¿verdad? Como veníamos, un poco. Hebreos 10:29, vamos a tener este último versículo. Y aquí está hablando de que está haciendo, el escritor de Hebreos está haciendo un llamado a que nosotros perseveremos, ¿verdad? En la fe en Cristo Jesús. Porque hay personas que rechazaban a Cristo, hasta el día de hoy lo rechazan, ¿verdad? Mucha gente. Pero en este caso está hablando de que había muchos judíos en la época de Jesús y aún en la época de los apóstoles y hasta el día de hoy que siguen rechazando a Jesús, ¿verdad? Versículo 29 dice así, hace una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, sea Cristo, que ha profanado la sangre del pacto, la que Cristo derramó en la cruz, por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de gracia, dice? O sea, aquí el escritor de Hebreos se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de gracia, ¿verdad? Y la gracia es el favor inmerecido, es el trato inmerecido que en vez de que nos dé un castigo, que nos dé un rechazo, que nos dé algo que merece el pecado, nos da todo lo contrario. Nos da perdón, nos da aceptación, nos da redención. Y esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Dios no nos ha pagado. El Espíritu de gracia es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras malas actitudes, ¿verdad? Sí, entonces el Espíritu Santo dice que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Sin embargo, dice, Dios nos dio vida con Cristo, juntamente con Cristo, cuando estábamos en ese estado de condenación. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, la salvación ha sido un acto de gracia de Dios. Nos merecíamos la paga del pecado, es muerte. Pero la gracia, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros no fuimos tratados conforme a lo que merecíamos. Es el Espíritu de gracia. Entonces, si el Espíritu Santo nos está enseñando a vivir dentro de la gracia, pues yo recuerdo que antes en la religión donde estábamos antes, pues no conocíamos mucho de eso. Pero gracias a Dios que hemos avanzado. La pregunta es que Dios no nos pagó conforme a nuestras malas acciones, ni a nuestras malas actitudes.
¿Cómo el Espíritu Santo te ayuda hoy a tratar con las personas con malas actitudes? ¿Te enojas con ellas, las insultas, las agredes? ¿O tienes ese espíritu de gracia donde pues no le deseas mal? Cristo no nos pagó con mal, ¿verdad? Cuando uno tiene el espíritu de gracia, pues comprende a estas personas que viven en una ignorancia espiritual, les damos cierta, les concedemos cierta, ¿cómo se podría decir? Gracia, pues es la palabra, ¿verdad? Gracia. O sea que no, aunque pudiéramos insultarlos, pudiéramos decirles que se van a ir al infierno, que se van a perder o que están viviendo en pecado. Sin embargo, nosotros tenemos un espíritu de hablarles con buena manera, de buena palabra, con una buena actitud, ¿verdad? Con tal de que ellos se den cuenta de que el Dios en el cual creemos es un Dios de gracia, ¿verdad? Es un Dios de gracia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo el Espíritu Santo te ayuda a tratar con personas con malas actitudes? ¿Cómo tú respondes ante ello? ¿Respondes con amabilidad? ¿Respondes tranquilo? ¿Respondes con perdón? ¿Con una buena actitud? ¿O pues te llenas de rencor? ¿Eres vengativo? Y tratas de agredirlos, de ofenderlos, de lastimarlos, de ser una persona que no perdona, ¿verdad? Porque la gracia habla del perdón de Dios, ¿verdad? Cuando si el Espíritu Santo vive en nosotros, nos va a enseñar a perdonar, nos va a enseñar a tener compasión, tener misericordia a aquellas personas. Entonces no vamos a devolver mal por mal, no nos vamos a llenar de rencor ni de venganza, ni nos vamos a amargar la vida, ¿verdad? No nos vamos a amargar la vida por la mala actitud de alguien hacia nosotros. Sí, entonces vivimos con un espíritu de gracia en el sentido de que, pues, comprendemos que son ignorantes, que son personas que no conocen a Dios y que no actúan así porque no conocen otra manera, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios de que nosotros ya conocemos a un Dios de amor y de misericordia, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, si tienes el espíritu de gracia, eres amable y comprensivo con los demás, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en la calle, etcétera. Pues mucho más en la iglesia, ¿verdad? Entre hermanos, ¿verdad? Pero a veces estamos en ese proceso de que todavía pues el Espíritu Santo no puede trabajar con nosotros. Entonces es bien importante. Entonces hoy vimos cinco cosas o 5 características o virtudes del Espíritu Santo, que la número 1 fue la de consolador, un confortador, ¿verdad? La número 2, el espíritu de verdad, que nos enseña siempre a ser verdaderos, genuinos y hablar con la verdad, no tener una doble vida. Romanos nos habla del espíritu de santidad, cómo es que nosotros vamos a debemos de vivir una vida de fidelidad, de respeto hacia nuestra pareja, a nuestros esposo, esposa, etcétera, ¿verdad? Cómo ser fieles, ¿verdad? Ese es el espíritu de santidad. Respetar ese cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Luego vimos el espíritu de adopción. Cómo es que el Espíritu Santo nos adopta en la familia de Dios y que nosotros también debemos de adoptar a los demás, a recibirlos bien, que se sientan acogidos, que se sientan bienvenidos, apreciados, respetados, amados y no discriminados ni nada de eso, ¿verdad? Y el último que vimos es de que el espíritu de gracia es cuando nosotros extendemos gracia a aquellos que tienen una mala actitud hacia Dios y hacia nosotros, ¿verdad? Como cristianos o como seres humanos, ¿verdad?
aunque a veces pues, no a veces nuestra carne quiere reaccionar de cierta manera, ¿verdad? Queremos también devolver el mal con el mal, pero el Señor nos enseña a devolver no mal por mal, sino bien por mal, ¿verdad? Y eso es ese es el espíritu de gracia, ¿verdad? Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios, ¿verdad? De estas 5 cosas que hemos visto. ¿Tienen comentarios? Nos vamos a quedar después de la clase. Voy a apagar la grabación, pero nos quedamos para comentar, ¿verdad? Nos Aquí, quedamos para comentar, permítanme.